De seguida passo a palavra a José António Luengo, que é vice-secretário do Colégio de Psicólogos de Madrid, professor da Faculdade de Educação da Universidade Camilo José Cela. Durante 10 anos ha sido secretario-general de la Oficina del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y es un especialista en psicología educativa y experto en atención temprana e intervención en centros educativos problemáticos. Muchas gracias, José. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por pensar que este modesto funcionario del siglo pasado ya, podía contribuir en la reflexión sobre elementos relacionados con la exclusión en la escuela, en la educación. Insistir en que es un honor que una organización como el Consejo General de Colegios de Psicólogos piense en uno, en quien suscribe en este caso. Y agradecer mucho a las personas que están trabajando detrás de las paredes, en las puertas, a Javier, que me está ayudando ahí en el ordenador, o me va a ayudar. Agradecer su trabajo y sobre todo su amabilidad. Bueno, hace aproximadamente 15 días en un programa radiofónico en el que estábamos hablando de la escuela, de la educación, de lo que importa, de lo que no importa, de lo que funciona o no funciona, estábamos hablando precisamente del fenómeno de la inclusión y de la exclusión, de qué pasaba en la escuela, por qué algunos chicos fracasaban, por qué había estas cifras que, al abrigo de investigaciones sufragadas por fondos de la OCDE en el entorno de PISA, pues se daban estos datos tan alarmantes. Bueno, y en este entorno yo tuve la relativa mala suerte de estar con 5 periodistas. Estaban 5 periodistas y quien suscribe. Digo mala suerte no porque yo renuncie a creer en la bondad de la profesión en absoluto, sino porque no sabían mucho de este tema, pero ellos opinaban con cierta frecuencia. Y uno de ellos dijo: es insostenible que un país como España tenga un 30% de absentismo escolar. Yo le hice una seña al moderador, un hombre muy amable, que rápidamente me dijo: ahora hablas. Inmediatamente pude hablar y le dije: no, esto del 30% de absentismo escolar, esto no es verdad. Manuel, le dije, ¿cómo que no es verdad? Estos son datos de estudios científicos, en fin, que están ahí en los medios de comunicación. Y digo, ya, pero que no es verdad. No sé a qué estudios te estás refiriendo. Le digo, es probable que te estés refiriendo a un parámetro de medida, que es el concepto de fracaso escolar, del que habría que hablar mucho, que efectivamente se asocia a esa cantidad del 30%. Y me dijo, bueno, es igual. Evidentemente no es igual. Como no es igual hablar de escuelas inclusivas que hablar de integración, como no es igual hablar de la atención a personas desfavorecidas que hablar de las personas con discapacidad, como no es igual hablar de las personas que sufren acoso y maltrato en los centros educativos como consecuencia simplemente de que son diferentes. Sin embargo, hay un eje transversal en relación a todo esto de lo que estamos hablando, en relación al fenómeno de la exclusión, y es el dolor, el sufrimiento. Todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos, porque alguna vez hemos sido excluidos, sabemos lo mal que nos sentimos cuando alguien nos excluye, cuando un grupo no nos mira, cuando no nos tiene en cuenta, cuando nos obvia, cuando nos arrincona. No solo cuando una chica no nos hace el gusto de decir que sí cuando queremos quedar con ella, que también, sino fundamentalmente cuando somos conscientes de que algo no está funcionando bien, de que no me entienden, de que no me conocen, de que no soy capaz de transmitir o no soy capaz de comunicar, de que soy un cero a la izquierda. La primera clase que
bueno, iba a decir la primera clase que imparto, lo voy a decir de otra manera porque realmente no es así, yo no imparto nada, yo me siento con los alumnos a hablar de educación con un programa planificado, pero hablamos entre todos, creamos entre todos, construimos entre todos, pero la primera actividad que hacemos tiene que ver con sacar a la palestra, escribir en la pizarra el nombre de Martin Seligman, al que los psicólogos conocemos bien sus experimentos de los años 70, donde nos puso de manifiesto una experiencia, en este caso ligada al comportamiento de animales, que acabó denominándose la indefensión aprendida. Vemos algunos de los vídeos fantásticos que hay en YouTube de cómo el concepto de indefensión aprendida se esconde en los vericuetos, en el sudor, en el tejido de la educación. Y cuando terminamos la clase les digo, bueno, estáis todos aprobados, yo ya no tengo más que decir. Todos me miran un tanto impactados, les digo, bueno, es mentira, vamos a seguir, pero básicamente todo lo que vamos a tratar tiene que ver con esto. Excluimos a las personas, excluimos a los alumnos, fundamentalmente cuando les enseñamos a que dejen de defenderse, cuando les enseñamos que no saben, cuando les hacemos ver, les metemos en el tuétano que son incapaces, cuando no creemos en ellos, cuando nuestras expectativas tumban su desarrollo. Algunos imaginan a un niño o a una niña de 3, 4, 5, 6 años en la escuela, danzando, corriendo, cogiéndote del pantalón, diciendo ven a jugar conmigo, jugando. Nos imaginamos a alguno de esos niños con 16 años, aburridos, escapándose de la escuela. Nos lo imaginamos tumbado en un banco cuando tenía que estar, en la clase con sus compañeros. Nos lo imaginamos sintiendo, ¿qué me pasa que no apruebo un examen? Seguramente no nos lo imaginemos. Y sin embargo, muchos de esos niños de 2, 3, 4 y 5 años que en educación infantil generan todo tipo de alegrías en el entorno educativo, bueno, ahí los encontramos luego, más o menos desastrados. Una de las cosas que a mí me parece especialmente interesante es aclarar conceptos e ideas. Estoy en un entorno profesional, permitidme si digo algo que es de perogrullo, pero me parece que es importante porque muchos de ellos salen en los medios de comunicación y confunden a la ciudadanía, confunden a la población, confunden a la profesión de los periodistas y estos a su vez confunden a la gente. Y esto acaba creando una manera de ver e interpretar las cosas que no es del todo justa. El concepto de fracaso escolar. Cuando hablamos de exclusión vamos a ver 7 ideas. 7 ideas, os prometo que a menos 25 he terminado. Cuando hablamos de exclusión, tenemos que parametrizar este concepto desde varias miradas. Una de ellas es la idea del fracaso escolar. Evidentemente, uno se excluye de la escuela o es excluido de la escuela cuando fracasa. Esto lo podría entender cualquier persona. Pero, ¿qué es esto del fracaso? El fracaso escolar nos habla de cifras, efectivamente, relacionadas con ese 30% del que antes hablábamos. Pero realmente de lo que estamos hablando es de un concepto, de un parámetro estadístico que utilizan los estados para medir cuántos chicos de una determinada edad se gradúan en eso y cuántos de esa edad, teniéndose que graduar en eso, a esa edad no se gradúan. Es decir, cuántos chicos entre 15 y 16 años que tendrían que terminar el cuarto de la ESO aprueban y cuántos no, cuántos se gradúan y cuántos no. Y efectivamente la tasa está más o menos en ese entorno. Eso no quiere decir que algunos de estos chicos que no hayan superado el graduado escolar no lo vayan a hacer el curso siguiente o no lo vayan a hacer 4 años después. Pero lo que sabemos es que hay un porcentaje entre un 10 y un 12%, 12-15% de chicos y de chicas que no se gradúan en educación secundaria obligatoria nunca. Pero detrás de estos números, ¿qué hay? Sufrimiento social, sufrimiento familiar, pero que no nos engañe nadie. Y hay básicamente sufrimiento personal. Porque el chico de 16 años que te mira diciendo estoy hasta las narices de ti, profe, ese hubiera querido darte abrazos a los 16 años diciendo, profe, tú eres mi guía.
Hubiera querido, sin lugar a dudas. Las cosas que uno ha aprendido, es muy difícil que yo acabe a menos 20, pero voy a acabar a menos 20. Digo esto porque, como me decía antes un compañero, dos compañeros con los que estábamos comiendo, lo importante son las ideas. Yo no voy a contar mi libro aquí en este caso. Llegaré a donde llegue, pero quiero transmitir con el corazón. Lo que más hemos aprendido los psicólogos de la educación cuando trabajamos con nuestros chicos es cuando hablamos con ellos, cuando ya son jóvenes, tienen 25, 26, 30 años y nos dicen, José Antonio, que yo quería aprobar, que yo, cada vez que llegaban y me daban el examen y me lo ponían encima de la mesa y me decían, otra vez, me quería morir, hasta que llega un momento en que uno aprende a no defenderse. Aprende a que no valgo para aprender. Aprende a que aquí no me hace ni puñetero caso nadie. Aprende a que no soy nadie. Y ese sentimiento de sufrimiento, de daño, ese está ahí detrás del concepto de fracaso escolar. ¿Cómo nos defendemos los sistemas? Utilizando conceptos y parámetros estadísticos para lanzar el muerto a otros. El que fracasa es el alumno, o sus padres que no leían. Pero ¿y qué hay del sistema? ¿Y qué hay de nuestra organización social? ¿Y qué hay de las escuelas? ¿Qué hay de los profesores? Voy a decir una cosa que sé que es un tanto heterodoxa, pero es que es así. Uno ya cuando cumple con cierta holgura a los 50, ya sabéis que puede decir cosas. En este país está dando clase en secundaria un colectivo que no es docente, es que son licenciados y que ahora, antes hicieron el CAP y que ahora están haciendo un máster de 1 año. Con todo el respeto a su trayectoria académica, a su trayectoria profesional y con la significación de que gran parte de ellos son fantásticos o se hacen fantásticos, esta es una realidad. Un país que sustenta sus mimbres educativos en un proceso de reclutamiento que no prima la capacidad para enseñar o que prima la especialización por encima de la capacidad para enseñar, está abocado a pasar las canutas. Y lo podremos vestir de lagarterana. Perdón por los amigos portugueses que a lo mejor no entienden Lo que quiero decir es que lo podremos decir de una u otra manera, pero básicamente esta es una historia fundamental. ¿Qué hay de los sistemas? ¿Qué hay de las escuelas? ¿Qué hay de los profesores? Hablamos del fracaso. Eso es un fracaso social, pero que afecta a muchos chicos y chicas. En torno a 12 de cada 15 chavales no se gradúan. Ojo con su futuro. Ojo con su futuro. Vamos a ver dónde están. Luego hablamos de ninis. La tasa de idoneidad es otro concepto que aparece alguna vez en los periódicos, menos, porque parece que es poco importante. Al mundo de la prensa le importa poco, pero es especialmente importante. La tasa de idoneidad, como se indica ahí, es la tasa, muestra el alumnado que realiza el curso que le corresponde por edad. Se mide normalmente en primero y en quinto de la ESO y luego en primero, en tercero y en cuarto de la ESO. En los países estos de la OCDE, fundamentalmente la media de repetidores, lo veis, está en torno al 13%. Aquí está en torno al 25%. Otro fracaso sistémico de nuestra organización educativa. Bueno, luego al final voy a decir que hay que ser optimistas, porque hay quien lo está haciendo bien y que está trazando líneas que demuestran que se pueden hacer las cosas bien a pesar de las condiciones, ¿eh? Pero la tasa de idoneidad tiene una importancia excesiva porque nos habla del concepto de repetición. Sabemos que la repetición funciona en algunos casos muy específicos. Sobre todo funciona cuanto más pequeñito es el niño. No funciona luego. Los chicos se van del sistema. Se van del sistema porque los chicos no te están diciendo yo no apruebo porque no pueda, no pueda cognitiva, intelectualmente, bueno, en algún caso también. Si no apruebo porque es que no me entero de nada. Porque somos muchos en clase.
porque soy diferente, porque he llegado a este país y no tengo la lengua que tienen ustedes y me cuesta trabajo, porque tengo una discapacidad, en fin, por mil motivos. Pero lo que es evidente es que la repetición está suficientemente constatada, no resuelve los problemas, más bien los empeora. El concepto de abandono escolar temprano no nos habla de la exclusión en la escuela porque nos habla de lo que pasa a partir de los 18 a los 24 años. Este es un concepto puramente estadístico que dice, que además se extrae de la EPA, de la encuesta de población activo. ¿Cuántos chicos y chicas que han superado la enseñanza secundaria obligatoria siguen estudiando luego más allá de la enseñanza obligatoria? Nosotros aquí estamos también mal en Europa. Estamos mejor que hace 3 o 4 años, o que 5, porque la crisis ha favorecido que salgan pocos chicos a construir casas y chalés. Y como salen pocos chicos a ganar dinero con el ladrillo, pues siguen estudiando. Y entonces los niveles de abandono escolar temprano, esas tasas bajan. Pero esto es un concepto que importa mucho y preocupa mucho a la OCDE. Pero yo me pregunto, ¿quién es la OCDE? Si es que a mí me asusta cuando veo sus objetivos. La OCDE dice que en China hay mejores tasas de rendimiento escolar que en España. Y yo digo, bueno, pues no sé, vamos a mirarlo, a ver. Pero es que luego miro y resulta que Madrid, Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León superan a Alemania y superan a Italia. Y eso no se dice. Es que al final miras y dices, ¿quién está pasándolo mal? ¿Quién las están pasando canutas? ¿Quiénes? Pues Andalucía, las Baleares, las Canarias, Extremadura, las zonas más desfavorecidas históricamente en nuestro país. Desfavorecidas económicamente, desfavorecidas en relación al cuidado que los estados deberían haber dado. Lógicamente todo esto va a ir cambiando. Moderador, de verdad, que me quedan 5 minutos. ¿No? 2. Vale. Me preocupa mucho la atención a la diversidad. Me preocupa especialmente. ¿Por qué? Porque esta es otra forma de exclusión. La atención a los alumnos, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, la atención a los que llegan de fuera, la atención a los que son diferentes culturalmente, la atención a las niñas. Las niñas tienen tasas de éxito, en términos estadísticos, estatales, de éxito escolar fantásticas por encima que las que tienen los niños. Y luego las dejamos ahí arrinconadas, sin acceder a puestos de responsabilidad en equipos directivos. La discriminación a la mujer es una de las grandes vergüenzas de la escuela. Y se podrá decir más alto, pero no más claro, de las grandes vergüenzas. Es vergonzoso que las niñas superen a los chicos en torno a un 10% en casi todo y luego sean las últimas en casi todo también, incluso en los sueldos. Me preocupa especialmente la exclusión entre iguales, la que se produce entre iguales, como consecuencia del acoso, del maltrato entre iguales. Eso también es exclusión. Y me preocupa de una manera sustantiva me preocupa de una manera sustantiva que los sistemas educativos no sean capaces de ver que hay movimientos pedagógicos. Ahí tenéis uno, el Consorcio de Educación Inclusiva, pero hay otros, como las comunidades de aprendizaje, que están demostrando desde la cultura del éxito, desde la cultura de la mirada del corazón de las personas, desde la configuración de comunidades educativas potentes, donde el barrio es importante, donde los abuelos son importantes, donde no nos importa que entren los padres a ver qué hacemos y cómo hacemos, que están consiguiendo el éxito en las escuelas. Pero eso sí, con una mirada diferente, no con la óptica exclusiva que aparece en el preámbulo de la LOMCE, que es que tenemos que sacar gente excelente para contribuir al desarrollo financiero de nuestros países. Si esa es la mirada, a mí ya me queda poco para bajarme de este carro, pero yo casi prefiero bajarme. Bueno, muchísimas gracias.